pero lo queremos institucionalizar este año. Tenemos pues la idea en el grupo de estudios fílmicos de invitar a expertos en sus materias, preferiblemente pues que hayan publicado libros, para que nos conversen, nos hablen, nos compartan pues su conocimiento y relacionar esto con el cine. Prácticamente todo se puede relacionar con el cine. Y desde hace algún tiempo yo leí pues el libro de Hernando, Hacerse hombre, la construcción de masculinidad desde la subjetividad. Es un libro pues que me ha gustado mucho, que lo utilizo constantemente pues como material de, sí, de apoyo en mis clases. He leído pues fragmentos de este y ha tenido pues siempre una muy buena recepción. Entonces, y precisamente pues para este mes tenemos un ciclo de cine a las 4 que es de este director pues danés, Nicolas Winding Refn, cuyo cine pues se mueve mucho pues en torno a lo que entiendo se habla como una masculinidad hegemónica, ¿no? Que ya podríamos mirar si necesariamente pues cuando hablamos de masculinidad necesariamente estamos hablando de machismo o no. Bueno, eso ya tal vez nos lo aclarará Hernando. Entonces yo contacté pues a Hernando y él muy amablemente pues inmediatamente aceptó la invitación. Así que es primero que todo agradecerte, Hernando, pues por aceptar estar aquí con nosotros y bueno, muy atentos, expectantes pues de aprender mucho de ti, de tu libro. Entonces, yo preparé, sí, yo pues releí muchas cosas del libro y hice pues como unas preguntas, unos comentarios, pero por supuesto el espacio está abierto para que intervengamos cuando así lo queramos. Entonces, hacia el final, de pronto, si hay tiempo, también escogí dos escenas que podrían dar cuenta tal vez de lo que es ser hombre en esta sociedad. Una es l'emploi du temps, el empleo del tiempo de Cantet, donde un hombre hace la mascarada, ¿no? De salir todos los días a trabajar. Él ha perdido pues el trabajo, su empleo, pero él sigue saliendo a trabajar como si nada hubiera pasado porque es incapaz de enfrentar a su familia y decirle que se quedó sin trabajo. Tal vez esa pueda ser una de las formas de ser hombres, ¿no? La de que ser desempleado es una maldición. Y bueno, la otra que me gusta también es La Virgen de los Sicarios, donde podríamos ver ahí dos tipos de hombre, ¿no? De pronto el hombre del lado de la simbolización, el gramático, y el sicario, su amante, pues del orden de la acción, ¿no? De la violencia. Entonces, bueno, te doy la palabra, Hernando, de nuevo pues agradeciendo que estés aquí con nosotros. Wilson, muchísimas gracias y a quienes nos acompañan. De verdad que para mí es más un privilegio y una gratitud que me inviten, poder compartir esto, porque para mí este tema se ha convertido más como en forma de vida, porque lo creo más, es académico, claro que sí, hay que seguir investigando, hay que seguir haciendo inquisiciones en el sentido de preguntar y preguntar y preguntar sobre este tema, para poder establecer una mirada diferente de los hombres y las masculinidades. Y ojalá poder entender las masculinidades no como la masculinidad hegemónica única, sino poder entender todas esas posibilidades de hombres que existen también como de mujeres. Y digo que se me ha vuelto más como en una cosa de vida, es porque creo firmemente y claramente. Yo soy un activista social y político en esta ciudad, en este país también, fuera de ser pues profesor, que me encanta, y yo creo firmemente y tengo la convicción política de que este es uno de los temas más importantes para poder acabar la desigualdad. Si no trabajamos con los hombres, desde los hombres y preguntándonos por los hombres, muy difícilmente el tema de las violencias y de muchas desigualdades se va a acabar. Yo creo que el empoderamiento de las mujeres
es importante. Yo me considero un hombre profeminista, he acompañado pues al movimiento feminista y ahora hay pues como muchas direcciones del tema del feminismo, pero he estado ahí y me parece importante seguir haciéndolo y hay que seguir empoderando y trabajando con las mujeres y niñas, pues para que no acepten ningún tipo de violencia y ojalá se puedan empoderar. Pero también estoy convencido de que si no se hace con los hombres es muy difícil, y no con los hombres en el sentido de la mirada de pobres los hombres, de que pobres, no, no es desde las situaciones estresantes, ni desde las situaciones de no responsabilizar a los hombres, porque sí tenemos una responsabilidad muy grande y sí tenemos que enfrentarnos a esa responsabilidad, es decir, aquí me pongo como un socio, como un prójimo, como un aliado de las mujeres para ojalá erradicar, sino por lo menos prevenir y mitigar la violencia hacia las mujeres y niñas. Pero creo que en esa vinculación entre hombres y mujeres para poder trabajar conjuntamente. Entonces, si quieren, les voy contando un poquito, me pueden interrumpir cuando quieran, las preguntas, eso es más como una conversación. Y me encanta lo del cine club, porque yo he tenido un sueño hace mucho rato y es, yo creo que yo soy histriónico a morir y yo creo que los profesores tenemos que ser histriónicos para ser buenos profesores, pero yo tengo el sueño de que podamos hacer algo como una pieza de cine o de teatro con el tema de las masculinidades. Siempre lo he pensado y siempre me lo he soñado y ha habido muchas películas y a ustedes que son cinéfilos y que trabajan pues este tema, en estos días me encontré por sorpresa una película que se llama Patrón o El Patrón, no recuerdo bien, en Netflix, Argentina. Hay que verla si les interesa este tema y a mí me impresionó mucho porque usualmente pensamos que el poder de los hombres es el poder sobre las mujeres, y sí está, pero nunca hemos visto que yo hago e insisto mucho en eso, el tema del poder entre los propios hombres, que también se da, y toda esa mirada de exclusión y de dominación que hay entre hombres. Y si hablamos de la interseccionalidad de género, pues ahí vamos a ver unas diferencias. No es lo mismo un hombre rico, blanco, de clase alta, no sé qué, que el obrero al cual él está trabajando, pobre, que viene de un lugar rural, etcétera, etcétera. Y lo estoy poniendo porque eso es lo que se ve en esa película y es impresionante. A mí me golpeó mucho ver la manipulación ejercida entre dos hombres, patrón y empleado. No les digo más para no spoilearles la película, yo no sé cómo se dice eso en verbo, pero yo creo que vale la pena verla. Y desde ahí, pues, pensé que ibas a decirme algo, Wilson. Y desde ahí poder entender también que el tema de género también hay que trabajarlo entre los mismos hombres. Y cuando hablo de interseccionalidad, también hay que ver, cuando mencionas la Virgen de los Sicarios, el tema del hombre homosexual, ¿cierto? Y de la masculinidad, si pudiera decirlo así, homosexual. Los hombres homosexuales no somos mujeres, no queremos ser mujeres, no somos mujeres en cuerpo ajeno, somos hombres y quizás muchas veces más heteronormativos, más misógenos, más digamos, como pegados a la norma de la masculinidad, porque como que nos toca afianzarla en nosotros. Entonces ahí hay un tema, porque mucha gente ha también romantizado el tema de la masculinidad homosexual, y entonces los amigos dicen, ay, mis amigos homosexuales son divinos, hacen esto, hacen lo otro. Yo, no, los hombres homosexuales hemos sido criados como hombres, hemos sido criados bajo las mismas normas de un hombre heterosexual, etcétera, etcétera, y se nos sale eso también ahí. Yo creo que ahí también es un punto muy importante que hay que ver y que hay que establecer. Entonces, ¿cómo resulto yo en esto? Uno, y se los quiero mencionar y también quiero hablarles un poquito de mi vida.
porque como niño estuve bajo el régimen del bullying, que en ese entonces no se llamaba bullying, sino que lo jodían a uno, y ahora eso es nuevo y hemos trabajado, pero quizás se ha confundido el tema de ser delicado o de ser amanerado en algún momento, que hay muchos hombres heterosexuales que son delicados, comillas, o amanerados, pero que son heterosexuales. Es decir, es como si se equiparara la masculinidad a la forma ruda de ser hombre. Y eso es parte de lo que es la masculinidad hegemónica o la masculinidad tradicional. Y ahí mi pregunta siempre fue, sí, yo soy un niño, tengo seguramente cosas cuando fui entendiendo y de joven, pero yo soy un hombre. Que mi objeto erótico y afectivo sean los hombres no implica que yo sea una mujer. Entonces, como que también empecé a preguntarme en mi propia vida, fuera del tema de la orientación sexual, todo un asunto por la masculinidad y porque sufrí mucho el que me dijeran parece una niña, corre como una niña, eh, era como muy chocante y muy difícil porque los niños son crueles en la escuela, en el colegio, entonces era como, entonces crecí también preguntándome por eso y preguntándome por qué era tan horrible, por ejemplo, ser mujer, por qué era tan despreciado, ¿cierto? Que también hay un asunto muy fuerte desde los hombres heterosexuales que aman como objeto erótico y afectivo a las mujeres, pero las desprecian como mujeres, no las sienten igual que ellos en el género y en la posibilidad de la igualdad. Entonces, esa, digamos, fue para mí es muy importante y yo no siempre lo comparto, pero cuando usualmente hay estudiantes o algo me gusta compartirlo, o en el tema de la academia, este asunto, desde lo personal, porque creo que ahí toca unos asuntos que la academia lo lleva a uno a trabajar ciertas cosas. Entonces, eh, empecé como a pensar las masculinidades, me meto en el tema de género, pero siempre, ese es un segundo, digamos, punto que quiero contarles, siempre me parecía, ¿por qué solo las mujeres? Si los hombres también somos generizados, si se puede decir así. A los hombres también nos enseñan que no se debe llorar, nos enseñan cómo sentarnos, nos enseñan a proveer, y por eso lo que acabas de decir del director danés con esa película, el tema del trabajo para los hombres es absolutamente importante, pero no solo importante, sino que es condicionante para sentirse hombres. Entonces, es muy, demasiado importante. Y creo que era como empezar a pensar si a los hombres también nos socializan desde las miradas y desde el tema del género, desde las caracterizaciones que se dan de hombres y de mujeres, ¿por qué no hablamos cuando hablamos de género de los hombres? Entonces esa fue una segunda pregunta y de trabajar las masculinidades desde ahí. Es que género también es la socialización de los hombres y a las mujeres las socializan o las socializaban en un tiempo, gracias a la vida eso ha ido cambiando un poquito. Usted para casarse, para tener hijos, pues, toda la historia que ya sabemos, y usted para proveer, usted para preñar y usted para proteger. ¿Cierto? Los hombres en ese sentido es como el tema de la sociedad. Entonces era mi segundo aspecto, como, listo, si queremos hacer cambios de relaciones de poder entre hombres y mujeres, tenemos que trabajar el género desde los hombres y tenemos que trabajar las masculinidades con los hombres para poder establecer qué es lo que pasa ahí. Y la tercera cosa es que creo que el meollo del asunto de la desigualdad de género es el tema del poder y de quién tiene el poder y de quién se siente superior. Y en ese sentido a los hombres nos han dicho, a todos los hombres, que somos superiores y que las mujeres son inferiores. Entonces, era como las preguntas por eso. Y cuando voy en la universidad haciendo cosas, una de mis especializaciones, la primera que hice después del pregrado, era en familia. Y empiezo a ver todo el tema de familia también y cómo se dan las relaciones de los roles en las familias. Y empiezo pues como también a complementar con el tema de género. Y tengo la oportunidad de hacer mi doctorado en España, en la Complutense, sobre el tema de género, la perspectiva de género en las ciencias sociales, y yo digo sí, siempre y cuando me dejen trabajar las masculinidades,
porque también en algunos lugares donde hay maestrías de género o doctorados, que son pocos, es muy difícil que a uno le permitan trabajar las masculinidades. Siempre la mirada es sobre las mujeres, que está muy bien, pero que yo creo que para lograr igualdad tenemos que ir abriendo un poquito el panorama. Entonces me dejaron hacerlo y decidí entonces pensar en hacer mi tesis, y el libro es producto de esta tesis. Yo no sé si todos han visto el libro, este es el libro, no sé si se ve bien ahí. Sí, sí, Sí. sí. La carátula se llama, como ya Wilson lo dijo, Hacerse hombres, la construcción de las masculinidades desde las subjetividades, y mi idea era sobre todo pues darle voz a los hombres, que también luché un poco con ese título, porque le pedí a gente que me ayudara con el título y yo pensaba como polifonía de voces o no sé qué, y alguien me dijo, no, se vienen las feministas encima, porque ¿cómo así que le va a dar usted voz a los hombres cuando toda la vida la han tenido? Yo le iba a dar voz a los hombres desde otro lado y era desde su ser. Y en ese sentido, pues cambié y me parecía que tenía razón y me gustó pues cómo quedó el título. A partir de que empiezo yo después, digamos que está como esta parte de vivencia y de combinación entre lo que es la vida, que yo creo que eso es política también, como las feministas, lo personal es político, y lo académico, cómo fui saliendo en esto. Entonces, yo creo que la premisa que me guió esta mirada, este análisis fue que el trabajo de género debería necesariamente incluir a los hombres de manera participativa y responsabilizadora. Yo cuando trabajo con los hombres y quienes usualmente trabajamos, a menos que sean grupos conservadores, porque existen grupos conservadores y si quieren me acuerdan un poquito ahora y hablamos de eso, siempre quienes trabajamos las masculinidades vamos a trabajar desde la idea de que somos responsables de transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, a menos que sea un grupo de los men's rights, de los derechos de los hombres o de los promise keepers, se llaman así los mantenedores de la promesa, que es como protestante en el mundo anglosajón, y están diciendo no podemos darle espacio a las mujeres, no tienen derecho, o sea, eso es otra cosa. Pero la mirada desde las masculinidades inclusivas y alternativas y resignificadas, que es un concepto que yo trabajo en mi libro, es que los hombres tenemos que estar ahí de una manera participativa, pero sobre todo responsabilizada y responsabilizadora en lo que tenemos que hacer para que cambie el papel y la contribución a la igualdad y los cambios profundos que deben darse en las relaciones entre hombres y mujeres. Lo otro que me guió fue analizar las relaciones de poder, las dinámicas sociales, las conflictividades, las formaciones discursivas, pero desde las realidades y las significaciones y las experiencias propias de algunos hombres, de algunos varones. Y en ese sentido me interesaba mucho el significado de ese hacerse hombres. Esa fue la pregunta. ¿Qué significó para usted a los hombres que estuvieron en las entrevistas de los relatos, en su trayectoria de vida? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de hacerse hombre? Cuando hablo de trayectoria de vida, voy mucho más allá del ciclo vital y todas estas cosas, digamos, como que dan por las edades. No, tiene que ver con la biografía del ser y con el desarrollo del ser. ¿Y qué significó hacerse hombre, especialmente como en 3 lugares sociales? La familia, la escuela y los pares. Y desde ahí también entonces me paro y empiezo a indagar. Indagué también por las significaciones que determinados sujetos, a partir de una narración inducida, que era el relato, era una entrevista a profundidad, pero lo que yo utilicé fue los relatos de vida, no las historias de vida, sino los relatos de vida. Y el relato de vida, que los trabaja mucho la escuela francesa, Daniel Berthous y otros, ahí el asunto era cómo a medida que uno va hablando, el relato se va resignificando. Es decir, en el mismo momento que uno está conversando con el otro, que a mí me pareció maravilloso porque yo sí trabajé la investigación y he trabajado en investigación, pero siempre pensaba que desde lo biográfico eran solo las historias de vida. Y cuando descubro los relatos de vida fue una maravilla, porque es
el relato de vida no toma toda la vida, sino un pedazo de la vida o un tema en la vida de las personas para trabajarlo. Entonces, para mí era trabajar el significado de hacerse hombre que está. ¿Vamos bien hasta ahí o estoy muy Perfecto. harto? No, muy bien. Gracias, Armando. Muy Muy bien. bien. Entonces, era preguntarme un poco en esa entrevista y en esos relatos, tejer en torno al proceso de cómo se hicieron hombres ellos. ¿Qué fue para usted hacerse hombre? ¿O qué es para usted ser un verdadero hombre? Acuérdense que siempre estamos ahí y un verdadero hombre es el que provee, es el que está ahí, el que protege a su familia. Bueno, al igual que todas las representaciones y resignificaciones que se dan en ese proceso. Si las personas dan una cosa que voy adelantando, por ejemplo, de los 10 hombres, hice 10 relatos de vida, de los hombres, todos yo podría decir que han resignificado el hecho de ser papás. Entonces, una de las cosas que yo rescato y que hago pues en trabajo con los hombres es, hoy los hombres quieren paternar. Antes acuérdense, y yo no sé qué la edad de quienes están aquí más o menos, pero en mi época éramos hijos ilegítimos, los hombres, digamos, preñaban y se iban, y nadie sabía. Hoy los hombres están reclamando paternar. Hoy los hombres tienen una mirada resignificada de lo que significa ser padre. Y eso, por ejemplo, lo vi en todos. Eso fue una de las resignificaciones más importantes, tanto en los más jóvenes como en los de un estrato social diferente al de otro, como en los de diferentes niveles educativos. Eso era una de las cosas y me parece bonito poder establecer que hoy los hombres quieren hacerse cargo de esa paternidad, no como el darle el apellido únicamente o pasar una cuota alimentaria, sino relacionarse y tener ese paternar con esos hijos. Yo llevé mucho a que las preguntas le dieran voz al sujeto y por eso también pensé desde el tema del título de la voz, el género, de que hablara desde el género, la posibilidad de construcción del conocimiento desde la misma, y darle el espacio a estos señores, hombres jóvenes y adultos, de que pudieran expresar sus sentimientos, su mirada, elementos que socialmente les habían sido negados, cómo poder establecer desde ese lugar de poder negados y que ellos mismos se habían negado, cómo poder decir, bueno, me voy a bajar y voy a pensar que sí tengo un lugar de privilegio por ser hombre y el rol de dominación que he tenido y vamos a ver cómo desenvuelvo ese asunto ahí. Yo, algo que siempre digo, porque me da susto, desde los feminismos, en el sentido de que no quede claro, es que yo no le estoy haciendo, cuando trabajo, o quienes trabajamos con masculinidades, y yo en este libro y en esta investigación, no estoy haciendo una oda apologética, ni mucho menos victimizante de los varones, de ninguna manera, sino más bien es la necesidad de que en esa narración los llevara a reflexionar a partir de esas elucubraciones que iban haciendo, cómo a partir de eso se podía hacer cambios y mirar en la formación de sus masculinidades, también cómo había una evidencia del carácter social y conflictivo y fracturado de esta sociedad con los hombres. No sé si me hago entender ahí, no estoy diciendo pobrecitos los hombres, ahora escuchémoslos, y no, de ninguna manera, sino cómo también relacionar eso y juntarnos para poder trabajar hacia un mismo tema. Lo que hice en la investigación fue desde el enfoque epistémico del construccionismo social, no del constructivismo, sino desde el construccionismo social. Hice a través de las entrevistas a profundidad y la perspectiva de análisis fue hermenéutica, ¿cierto? Era como poder interpretar esto que estos señores decían. Entonces era una metodología cualitativa donde podía escuchar a través de las preguntas y la conversación lo que iba saliendo alrededor del tema mismo, era hacer énfasis en la interpretación que ese ser le daba a su realidad, en su contexto,
en su tema del desarrollo de su vida social, de su historia, del tema físico también y de lo que nos han dicho de los cuerpos de los hombres, y con una perspectiva mucho más holística, ¿no? Era la percepción de los participantes y sus actividades como un todo, y no este pedacito a ver qué sacamos. No hablé de la sexualidad, no, de los hombres, hablé de qué es hacerse hombre en ese amplio escenario para poder. Yo creo que es muy importante entonces establecer que desde ahí se podían validar que fueran los mismos sujetos varones los que se reflexionaran sobre su proceso de hacerse hombre y esos significados que se daban a través de ese método cualitativo. Yo creo que vale la pena pensar en ese sentido de dar la voz, no para decir pobres, sino para legitimar también una serie de aspectos que en los procesos de socialización se permitían ver desde, darle otra mirada más bien, darle otro punto de mirada. Y en ese sentido, yo creo que el construccionismo es un paradigma de análisis que tiene la posibilidad clara de darnos un horizonte de reflexión por la pregunta, por la experiencia individual y su relación con lo social, ¿cierto? Eso es el construccionismo. Desde mi mirada y de mi vivencia como individuo y mi relación con un hecho social. Entonces nos permitía analizar la relación de esos hombres en su entorno y las relaciones sociales para indagar sobre el significado de ese hacerse hombre y pensar que esos hombres no nacen sino se hacen. Entonces aquí también la idea era, ustedes han oído la frase famosa de Simone de Beauvoir, yo no sé decir en francés bien, pero ella decía, las mujeres no nacen, se hacen. Entonces yo digo, si los hombres somos generizados, los hombres también nos hacemos. No nacemos por naturaleza, sino nos hacemos, porque la idea de la masculinidad tradicional y la que nos han vendido a todos, que los hombres somos y no nos preguntamos nada más. Yo soy así, punto. Y las mujeres empezaron a preguntarse, no, es que aquí hay que construir y deconstruir. La otra cosa era que hacerse hombres es un proceso inminentemente social, que eso no es dado por naturaleza. Y por eso el construccionismo me ayudaba pues como a ver ese asunto, y que esos hombres han construido una subjetividad en ese proceso, es decir, Wilson es Wilson, yo soy yo, bueno, no sé quién de los otros, Juan, María, José, cada uno construía en su proceso de subjetividad es su subjetividad, y que durante ese proceso de subjetivación emergen representaciones, prácticas y significados. Y desde ahí era una mirada pues como antropológica de esas prácticas, representaciones y significados de los hombres. Bertous hace un planteamiento que es Daniel Bertous, el que les decía ahorita de los relatos de vida, que dice que un sujeto cuenta a otra persona, hablando de los relatos de vida, un sujeto cuenta a otra persona, investigador o no, un episodio cualquiera de su experiencia de vida. Y en esa perspectiva, el contar o narrar es esencial, pues el momento donde una experiencia se convierte en producción discursiva a partir de la narración. Y es ahí que yo empecé como a ver cómo podemos hacer de esto un discurso de esta vivencia de esos hombres. Y en ese sentido, los relatos de vida entonces permiten acceder a los significados que hacen los sujetos. Eso es muy importante, que esos sujetos hacen de determinados puntos de su vida. Es entender el significado que esos hombres, en este caso, hacen de determinados puntos de su vida y poder interpretarlos. Ahí hay una diferencia muy grande con el tema de la metodología de historias de vida, que toma otra serie de cosas. Aquí es ver que el sentido de los relatos nos permite acceder a esos significados que ellos mismos le dan a determinados momentos o puntos de su vida. Y yo creo que ahí está, porque los relatos de vida no buscan la reconstrucción de la totalidad de la vida, sino que lo que hacen es establecer una mirada de la vida de los sujetos desde los puntos que se están cuestionando, que se están evaluando, que se están mirando, y no de toda la vida. Los relatos de vida producen una cosa muy interesante a través de la conversación, es que dan cuenta de aspectos particulares
Era ese hacerse hombres en esos tres espacios de socialización, la familia, la escuela y los pares, ¿cierto? Y no descarta pues aspectos históricos o acontecimientos de las vidas, como a veces lo toman como siempre lo toman las historias de vida, pero sí la idea es que el tejido de la narración se haga a través de ese significado que se le va dando en la conversación que se da. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. De algún o alguna participante. Yo no es que no estoy viendo. Sí, te leo, Hernando, una pregunta de Juan José. Dice Juan José, tal vez ha trabajado la construcción de las masculinidades desde una perspectiva postcolonialista, porque siento que actualmente la visión de lo que significa ser hombre es un legado de la colonia. No la he trabajado desde el postcolonialismo. En el Departamento de Trabajo Social de la universidad se está trabajando mucho el tema del postcolonialismo, pero yo creo que en general la construcción y la socialización que se hace de las masculinidades o de lo que nos piden de ser hombres está enmarcada en el colonialismo, en el capitalismo, toda esta idea de lo supremo y de las supremacías. Entonces, sí es muy importante, sí es muy importante pensarlo desde ahí. Ahora, Juan José, hay una cosa que ojalá en otro momento lo pudiéramos conversar, y es que, a ver cómo lo digo para no meterle la pata, eh, 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 yo entiendo lo poscolonial, pero creo que lo poscolonial a veces está desconociendo una serie de cosas que tienen que ver con el desarrollo de las sociedades y no lee mucho el contexto, si me permites decirlo ahí. Entonces, como que se vuelve que todo nos sirve, y yo no creo que todo nos sirva. Ahí hay que hacer una mirada amplia. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Creo que habían otras preguntas. Alguien estaba preguntando sobre los resultados, pero Natalia. enseguida voy a los Muy bien. resultados. Y no sé qué más. Gracias, Juan José. Espero que, pues, que haya quedado claro. Gracias a ti por preguntar. Porque creo que con lo poscolonial hay que tener un poquito de cuidado. No es que no se haga, es muy importante, hay que hacerlo y hay que trabajarlo, pero también siendo un poco abierto en cuanto a que no todo nos sirve. No todo nos sirve, es decir, hay cosas que sirven de esta sociedad y que podemos ir haciendo y retomando. ¿Ves alguna pregunta, Wilson, que pueda con lo que he ido diciendo aquí? No, pues creo que ibas a decir que luego pasarás a los hallazgos, porque Sí, precisamente yo les voy a Natalia, contar, sí, un sí. poquito lo de los hallazgos y demás. ¿Quiénes fueron los varones entrevistados? Porque yo creo que esto vale la pena que lo tengan en cuenta, y cómo sale pues después en el... Primero, por lo que les conté al comienzo de mi propia historia de vida, de mi propia vivencia de vida como hombre homosexual, como activista reconocido, una de las primeras cosas que dije fue, no voy a caer en la trampa de hacerlo con hombres homosexuales. Entonces, uno ¿por qué? Porque entonces la gente, como ha habido la idea de que es que los hombres homosexuales queremos ser mujeres y que yo no sé qué, entonces era como, ¿cómo así? Si los homosexuales quieren ser mujeres, ¿cómo así de las masculinidades? No, y como ya lo dije al comienzo, no, es diferente. Pero para no caer en eso, o preguntas, o de pronto dudas, dije, una de las criterios es que sean hombres heterosexuales. La heterosexualidad obligatoria y la instituida, lo que atraviesa toda la organización social, y que como que todo tiene que ser a la medida de esa heterosexualidad, que me permitieran analizar esa normalidad, porque entonces dicen, qué bueno, es que las masculinidades trabajan los gays. No, de ninguna manera, todo lo contrario. Entonces la idea era como cuestionar esa construcción normal de lo que es ser hombre un poco, y por eso con hombres homosexuales y con el imaginario de que es que los hombres homosexuales son los que tenemos problemas y que los demás son los normales, que
que todo está bien. Las edades fueron hombres entre 20 y 50 años. Quería hombres que más o menos hubieran nacido, eso fue en el 2014, en los 60, en esa época, porque también pues había una mirada ahí de lo que pasa en todos los 60. Hombres urbanos, no trabajé con hombres rurales, hombres de todos los estratos sociales y hombres de todos los niveles educativos. Es decir, había gente magíster y trabajadora en cargos importantes en el gobierno local, pues había pues de todo. Y fue aleatorio como los escogí, no fue fácil. Y también quiero, ¿por qué les digo que no fue fácil? Porque entonces uno le dice a una amiga, a un amigo, ve, necesito gente de tal, no sé qué, no sé qué, con hombres, trabajar género. Pues era como, la primera pregunta que me hicieron todos los hombres los cuales contacté y los que participaron muy amablemente estos días era por qué trabajar eso con nosotros. Eso no es de mujeres. Una cosa increíble que es también parte de lo que les conté. Hice pues como toda la estrategia para que llegaran y estuvieran por lo menos 2 de esos 10 de cada estrato o niveles, bueno, educativos, y hombres que no tuvieran nada que ver con la reflexión feminista ni de género, ¿cierto? Porque ahora hay grupos de hombres que trabajan, aquí hay una organización no gubernamental que yo no sé si ustedes conocen, que se llama Penca de Sávila, que trabaja el tema ambientalista, pero ellos trabajan mucho el tema de género. Entonces, los hombres que trabajan ahí han pasado por muchas conferencias sobre género, sobre masculinidad, yo los conocía, entonces no me servían, porque ya tenían una mirada más sensible frente a eso. Yo quería como hombres del público de la República que pudieran representar un poco lo hegemónico de esta cultura. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos? Y un poco después ya podemos entrar a conversar y tener otras miradas ya del libro como tal. Uno es que los 3 dispositivos de producción y reproducción de género, la familia, la escuela y los pares, sí que influyen, marcan y remarcan la vida de los hombres. La familia, la escuela y los pares, especialmente los pares. Es decir, es ahí donde acabo de leer una tesis de maestría, de la maestría de educación de la universidad, y el chico está trabajando el tema de masculinidades, pero hizo una autobiografía. Y él retoma mucho lo que pasó en la escuela. Y uno dice, miércoles, es que realmente aquí el tema de la socialización es brutal en esos 3 espacios. Yo cogí los 3 espacios y creo que el tema de los pares es de una influencia todavía muy, muy fuerte y ahorita vamos hacia allá. Otro elemento es que las representaciones sociales sobre la masculinidad son esenciales para comprender cuáles son los parámetros y las valoraciones que configuran el guión establecido para hacerse hombre. Si yo no entiendo qué es lo que se nos ha dicho, esas representaciones sociales de qué es ser un hombre y de qué es ser un hombre de verdad, es muy difícil cómo es que yo puedo establecer o de construir el guión de hacerse un hombre diferente. Entonces, eso es muy importante. Esos son los mandatos que tenemos, ¿cierto? Los hombres, a los hombres hacen esto, no hacen esto, hacen esto y no hacen lo otro, etcétera, etcétera. Encontré que los 3 ejes articuladores de la masculinidad, que ahora los menciono así, pero que Gilmore, un antropólogo australiano, Mara Viveros, que ha trabajado aquí en Colombia y demás, los mencionaban. Gilmore decía que había las 3 P's, el proveedor, el protector y el preñador, ¿cierto? Que eso era parte de la vida, de lo que nos pide la cultura y de lo que se nos pide a los hombres. Entonces encontré que los 3 ejes de esa masculinidad mencionados ahora más contemporáneamente son la autonomía económica, el proveedor, ¿cierto? La autoridad en un núcleo familiar y una heterosexualidad activa, ¿cierto? Es decir, que se acompañaban de una característica. Entonces eran la autonomía económica, la autoridad en un núcleo familiar y ser heterosexual activo, ¿cierto? En ese sentido, había todos esos 3 ejes que se articulaban
y que hacen parte muy importante, que eran los que muchos son. Norma Fuller, la autora peruana que también ha trabajado mucho sobre el tema, menciona sobre, digamos, los fundamentos de la identidad varonil. Y desde ahí, solo que hoy se llaman así, pero han venido cambiando de nombre. ¿Qué es lo que encontré? Que todavía siguen siendo muy importantes, muy importantes. Cambian de nombre, cambian, digamos, de vestido, pero siguen siendo muy importantes. Una cosa que yo llamé en la investigación en el libro el tema del tribunal de los pares, a mí me parece y me sigue pareciendo terrible. Miren, esos mismos hombres, digamos, los de 35, 40 años, profesionales, con maestría, no sé qué, hablaban de lo políticamente correcto que significaba el respeto a las mujeres, la no violencia hacia las mujeres y todo. Pero cuando uno les preguntaba qué pasaba cuando estaban con sus pares hombres, había un corte ahí, una ruptura. Y es, hagan de cuenta en un billar, jugando y se aparece la chica y empiezan todos estos machos a echar piropos. Los piropos, yo creo, lo digo con cuidado, que los piropos son bonitos. Depende del piropo, depende de la forma, del acercamiento. Bueno, como esto es muy delicado porque con todo esto que ha ido pasando en las universidades y demás, pues hay que tener mucho cuidado. Pero es como cuando un hombre empieza, uy, mamita, ¿para dónde va usted con ese pan de mil y yo con no sé qué? Entonces, si uno se queda callado y se burla, pues, hombre, no. Pero estos hombres que eran conscientes de ese tipo de cosas, frente a sus pares, no paraban el asunto, como no, huevón, pues echa un piropo bonito, no seas irrespetuoso, ¿cierto? No, quizás se quedaban callados, pero eso es ser cómplice. Y en ese sentido, yo creo que el Tribunal de los Pares sí tiene mucho que ver todavía, porque son hombres conscientes y quizás en sus familias no lo hacen, quizás en el trabajo no lo hacen, pero les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque si se ven vulnerables, posiblemente, este man, este marica, o este está flojo, o ¿cierto? Empiezan a cuestionarle su masculinidad. Ese es ser un verdadero hombre. Y se supone que un verdadero hombre es el que piropea, etcétera, etcétera. Otro elemento, pues, de las reflexiones o líneas, yo creo que más reflexiones o líneas futuras para mirar en un libro, una investigación, es la masculinidad como un estatus a lograr. Y si yo le pregunto a Wilson o a Juan José o a los otros hombres que están aquí, ¿cómo fue eso? Es un asunto, todo era con pruebas, nos ponían pruebas. Algunos nos llevaron perdón la palabra que voy a utilizar, pero algunos nos llevaron a desencapotarnos a donde las trabajadoras sexuales, porque era prueba. Usted tiene que estar poniendo a prueba todo ese tema de que es viril, de que es fuerte, de que es activo sexualmente, de que la frontera de lo masculino y lo femenino no la puede cruzar, ¿cierto? Como una cultura masculina como tal, y eso es un estatus a lograr. Entre más logre yo esas cosas y demuestre, pues soy hombre. La práctica formadora que transversaliza las esferas referidas, como todo ese miedo a la homosexualidad, a mantenerse en esa heterosexualidad obligatoria, y la heterosexualidad obligatoria con esas características, el quedarse arraigado ahí porque si yo soy diferente me cuestionan eso que yo no puedo dejar cuestionar, jamás. Entonces, la demostración constante de su heterosexualidad, ¿cierto? No, es que yo sí doy plata, es que yo sí proveo, es que yo sí cuido, es que yo a mis hijos no sé qué. Quizás algunos de aquí son muy jóvenes, pero en el 99, cuando sucedió lo del terremoto de Armenia, lo del desastre de Armenia, fuimos, Lucía González, no sé si alguno la conoce, la directora que fuimos, que ahora es comisionada de paz de la verdad. Lucía, trabajábamos juntos y fuimos en ese momento a Armenia. Ella se quedó allá mucho rato porque era la directora social de toda esa reconstrucción, y una de las cosas que nos impresionó mucho fue los cambuches, porque no había dónde estar, los cambuches y los hombres encerrados.
muy encerrados, en depresión. Y eso tiene que ver con mucho esa demostración de yo no puedo salir a buscar comida, yo no puedo salir a trabajar, yo no puedo, entonces es como no puedo demostrar que soy hombre y que estoy proveyendo a mi familia. Y por lo contrario, eso fue muy interesante y después empezamos a hablar de eso y las mujeres fueron las que salieron, digamos, a hacer un trabajo. Eso para mí fue una cosa que también me movió mucho. Con respecto al económico aparecen las diferencias que se cruzan en las categorías pues de la clase o la obligación de trabajar para conseguir el sustento, más recursos para constituirse en sujetos de autonomía económica entre los hombres, ahí desde las diferencias que había, pero una de las cosas importantes fue, por ejemplo, que los hombres con cierto estatus social y cierta autonomía económica ya no se interesaban mucho por tener hijos jóvenes, sino que querían era estudiar y establecer una serie de cosas para su vida, mientras que las personas de un estrato socioeconómico más bajo o con menos posibilidad económica tenían hijos muy jóvenes. Eso ahí también está un asunto que hay que mirar. Ya decía al comienzo que un hallazgo para mí importante o una reflexión es la paternidad como elemento central de la masculinidad, en el sentido de que qué bueno que soy hombre, pero esto ha ido cambiando. Yo soy un hijo me legitima como macho. Hay padres homosexuales, pero digamos que en esta masculinidad hegemónica tradicional un hijo lo legitima como macho. Pero esto va cambiando y ya no es el tener hijo por dejar la pinta. No, es que ya se quiere realmente paternar, que eso es un concepto que usa María Cristina Palacios de la Universidad de Caldas, que es muy importante, investigadora en el tema de familia. Ya decía que el imperativo en los varones de clase más baja era tener hijos era evidente y los otros era pues como que no se volvieran los hijos un obstáculo para su vida, sino que más bien querían lograr ciertas cosas. Sí, yo creo que una reflexión es que todos ellos seguían viendo el mundo a través de las representaciones sociales, de lo que significa ser hombre en esta sociedad. Entonces es como si eso fuera aquí pegado a la piel como un tatuaje que es muy difícil de quitar. Yo sí creo que se puede quitar, porque lo que hay que desnaturalizar es que somos hombres, perdón la redundancia, por naturaleza, y que entonces no crecemos con socialización de género. ¿Cierto? Eso hay que trabajarlo y creo en el trabajo que hay que hacer y por eso dije es uno de los temas de este siglo XXI y que hay que hacerlo y si no, no vamos a alcanzar la igualdad. Yo creo que en Medellín, porque eran países pues urbanos, esos tres mandatos del ser proveedor, del ser heterosexual pues activo y de cuidar y proteger, de ser jefe de una familia, sí que se veían como mucho aquí, era, ¿no? Esas características es de hombres exitosos. Y también recuerden el tema aquí de las cirugías en las mujeres, de que era ser una mujer exitosa y todo ese tema también. Entonces yo creo que ahí está. Yo no sé, yo creo que hay una serie de asuntos que hay que ver. Por ejemplo, la necesidad de otras formas de ser varón, que no sea que en el público te tengas que apenar, porque es que el hecho de que Wilson sea amable o que no acepte la ordinariez con las mujeres o que le guste tejer, yo no sé, cualquier cosa, no significa que no sea hombre. Ni mucho menos que no sea hombre heterosexual. Es que los hombres homosexuales, a mí no me gusta tejer, ni tampoco me gusta hacer trends. O sea, es como ese punto tan de reducción que se tiene de lo que significan las masculinidades, ¿cierto? Yo creo que ahí hay un asunto de poder explorar, que me imagino que para quienes son padres jóvenes, de pronto ya con sus hijos están explorando otra cosa, el afecto, ese tipo de cosas que es diferente. Yo creo que hay que hacer una construcción y una conciencia pública y colectiva de lo que significa ser hombre hoy y cambiar eso. Bueno,
una cantidad de cosas ahí más que pueden estar. Y yo, uno de los asuntos que a mí me parecía importante es que hay que romper la barrera de la palabra y la experiencia en los varones y escuchar un poquito más a los hombres. También en esa angustia de todos esos mandatos que nos toca vivir. Hay un libro que se llama A veces me canso de ser hombre o algo así. No lo recuerdo muy bien, que es muy bonito porque trabaja como desde lo poético el tema del género en los hombres. Creo que básicamente uno podría decir que por ahí iba. Si quieren, abrimos el espacio para conversar, para más preguntas. No sé si quien preguntó lo de los... Sí. Eso, Juan David hace la pregunta, ¿qué piensa de la heterosexualización del deseo homosexual a raíz de la masculinidad hegemónica? Jesús de Nazaret, ¿qué es toda esa pregunta? Se ve difícil. No, pero Juan David, ¿qué quieres decir? Y si puedes hablar, no sé, con el tema de la heterosexualización. Sí, buen punto. A ver si le podemos abrir el micrófono a Juan David. No sé quién está manejando, no sé si Pablo. Porque de pronto le respondo algo que según lo entiendas tú diferente. Ya ahí creo que lo puede abrir el micrófono. Dale, No, Juan David. Sí, ya está abierto. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí. A lo que me refiero. Juan David, hola, Wilson, ¿qué soy tal? yo. ¿Cómo están? ¿Qué más? Qué gusto tenerte por acá. Ese fue un estudiante mío, un gran estudiante. Muchas gracias. Bueno. Sí, igualmente, un gusto verlos. Gracias. Bueno, dale. cuando yo hablo de la heterosexualización del deseo homosexual, me refiero a cómo pues la forma de deseo heterosexual también ha influido en la forma en la que los homosexuales nos deseamos entre nosotros. Me parece que esa influencia se ha dado como una limitación. Claro. Mi sensación de esta situación es que esta heterosexualización tampoco nos permite reconocernos como sujetos deseados y deseables. Y no sé, eso está como en el centro de mi reflexión personal, laboral incluso, porque yo trabajo en educación pública y día a día de cada año recorro los mismos marcadores de significación de la masculinidad. Entonces tal vez hay una búsqueda como por transformar eso, y si no por transformarlo, tal vez por entenderlo y por reconocerme mejor y invitar a los hombres que comparten espacios conmigo en el trabajo y en otros espacios a que sepan reconocerse también, como de una forma un poquito más amplia. Sí. A eso me refiero. Juan, sí, tienes toda ahora sí, porque te iba a responder desde otro lado, entonces muy bien que pudiste conversar la pregunta. Mira, yo creo que a los hombres homosexuales nos ha hecho muchísimo daño esa heterosexualización del deseo. Yo no sé si ustedes conocen, seguramente sí, porque ahora esto está muy abierto, el tema del Tinder, por ejemplo, para los heterosexuales. Entonces están las redes sociales donde uno encuentra parejas, los que van a encontrar parejas. Entonces, para los homosexuales hay uno que se llama el Grindr, bueno, hay varias cosas. Pero entonces, si ustedes hacen el ejercicio un día, no lo hagan, de entrar a un Grindr, y ustedes van a ver, es terrible la homofobia en un grupo de homosexuales. Eso es la heterosexualización, Juan David, para mí, de el deseo homosexual. Es decir, la mirada es, busco, pues, o quiero sexo, algo, voy a decir algo, quiero sexo, que sea entre 25 y 35 años, que tenga, no voy a decir la palabra, pero que la tenga grande, que sea masculino, cero plumas, nada femenino, pues una serie de cosas. Y en ese sentido, entonces no estamos reconociendo, y nos queda mucho más difícil a los homosexuales reconocer otras formas de masculinidad. La nuestra, en principio, pienso. Claro, la nuestra, pero también otras formas de masculinidad. ¿Por qué yo tengo que estar pensando que con quien yo tenga una relación, si es otro hombre, no puede ser un poquito afeminado? O no? Entonces es como volver y afeminado es que ese es el asunto. Claro. Porque una cosa es la orientación sexual y otra cosa sí es la identidad de género.
que es totalmente diferente. O sea, la orientación sexual es el deseo erótico y afectivo hacia una persona del mismo sexo, hacia ambos sexos o hacia el sexo contrario. Y la identidad de género es haber nacido en un cuerpo, por decirlo rápidamente, que no corresponde a mi psique en lo que yo quiero ser. Y los hombres homosexuales usualmente tenemos claro que somos hombres, pero sí estamos haciendo mucho daño y lo que estamos haciendo es caer en la moda de lo que significa el otro, en este caso, el otro hombre, y que tiene que ser como lo establece la masculinidad hegemónica y tradicional. Eso un poco se llama endofobia en los trabajos de diversidad sexual y de género. Yo creo que sí, Endofobia. endofobia, sí. Es esa crítica que, por ejemplo, yo te hago si te veo y digo, ay, qué loca, ay, mira, cierto, ese tipo de cosa que es denigrando de tu ser porque eres homosexual. Yo siendo homosexual, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Sí, a mí me parece que es como una desconexión muy fuerte en la que incurrimos, una desconexión de nuestra sensibilidad, de nuestra forma de percibir y de generar deseo a través de nuestras percepciones. Y siento que bloquea mucho para muchos y en muchos espacios bloquea muchas posibilidades, no solo a nivel como de hacer pareja, ¿cierto? No, cualquier tipo de relación que tú haces en cualquier entorno está significada siempre, está significada y para la existencia el ruido es muy incómodo. Me parece interesante pues como conocer el estudio que usted estaba desarrollando y la perspectiva que de alguna forma adquiere al respecto de la masculinidad hegemónica y cómo en realidad es un espacio tan cerrado y tan abstracto que casi que ninguno termina cabiendo allí. Sí, exactamente. Eso No, es. yo creo que ahí estamos haciendo cosas y se están moviendo asuntos poco a poco, como le decía al comienzo, pero yo como soy también activista, yo digo, estas cosas tienen que empezar y tenemos que en nuestros medios, Juan David, ir cuestionando eso. Es como cuando la pregunta entre los heterosexuales con los pares que yo estoy diciendo, pare a un tipo que es un ordinario haciendo un piropo y no se sienta menos hombre que él. ¿Me entiendes? Nosotros también tenemos que hacer un tema ahí de parar este tipo de acciones y actitudes que se dan. No sé si hay otra pregunta. Gracias. A ti. Pues a mí una de las cosas que más me gustó pues de tu trabajo, de tu libro, es pues que, digamos, toma como material de estudio pues los hombres en Medellín, es decir, es una cosa muy cercana pues para nosotros. Y una cosa que me gustó mucho es esa parte donde tú hablas de, a ver, ser otro tipo de hombre distinto al hombre hegemónico, bien sea sensible o más vinculado con el hogar, o, a ver, o educado, o ilustrado, o no violento. Eso estaba muy relacionado con lo económico. Y yo no sé si en el fondo, pues esa sería una lectura de pronto marxista. No sé si lo económico es muy determinante, por lo menos en Medellín. No sé, me dio como esa impresión. Wilson, sí, muy determinante porque fíjate que aquí todo el tema, cuando sale todo el narcotráfico, el tema de los sicarios jóvenes, el tema de la plata fácil y todo esto, claro que sí. Entonces ahí la mirada de colonial también sí, que cuando creo que Juan José lo preguntaba, es muy importante hacerlo. Y es cómo volver a ciertos valores y a ciertas miradas que no dependen de eso. Entonces, no solo es el tener plata, sino la mujer que tú debes tener. Es la que le pones tetas, perdón la expresión tal cual, es la que tiene una serie de comportamientos y que la vuelven objeto y se deja usar como objeto y le parece que eso está bien. Entonces, sí tiene mucho que ver con, es decir, ser hombre está en el tener dinero, en el tener se me olvidó la palabra para decir pipí decentemente, grande, el que se come a todas, es todo esto grande y esta cosa megalómana que se tiene que hacer de lo que significa ser hombre, sí lo tiene. Ya, muy bien. Por aquí Manuela Moreno pregunta, ¿en el libro se trata sobre el consentimiento?
No sé si habrá que ampliarla más o no Sí, sé. Manuela, ¿en qué sentido? Necesita el micrófono, Manuela, de Sí, pronto, Ya, quien ya, nos yo está creo que ya ayudando. Manuela. Hola, sí, ya la Manuela. tengo. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, en el sentido de los hombres cómo ven el consentimiento. Si Ah, lo ok. ven algo necesario para formar sus relaciones o simplemente es algo que no se pide por ese mismo derecho en la crianza que se ejerce sobre las mujeres, como esa Ujú. superioridad. Entonces me gustaría saber si se trató o las visiones que aquellos hombres entrevistados tuvieron sobre esa temática. Manuela, gracias. Sí, mira, sí habla el libro de eso, no directamente como el consentimiento, pero sí es como el respeto hacia las mujeres, la igualdad con las mujeres, no hacia las mujeres, sino con las mujeres. Ser iguales no, sino ser iguales entre, ¿cierto? Es diferente, porque la idea no es que las mujeres sean iguales a los hombres, sino que seamos iguales entre hombres y mujeres. Y en ese sentido, todo el tema de la igualdad sí trata que debe haber un respeto, una mirada del cuerpo que no es objeto, que no es propiedad y que esta mirada me das pie para decir que yo trabajo el término ahí de la masculinidad resignificada, la resignificación de la masculinidad. Yo no hablo de nuevas masculinidades, las nuevas masculinidades no existen. Toda la vida ha habido masculinidades, toda la vida hemos estado ahí y las nuevas masculinidades se están confundiendo con un tema de fachada. ¿Cómo de fachada? El hombre querido que cuida a su niño, que le ayuda a cambiar el pañal, que cocina. Entonces ahora todos los hombres que cocinamos somos una belleza. No, eso es una fachada. ¿Qué pasa con ese hombre que cocina, que ayuda con el pañal, que cuida a su niño, que no sé qué, cuando está en la cama solo con su mujer? ¿Cómo la trata? O cuando está solo con ella, ¿cómo la trata? O cómo son las distribuciones de los cuidados en el hogar, o cómo es la distribución del dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, resignificar va mucho más que esa fachada de que los hombres hacemos cosas que nos toca hacer a todos los adultos funcionales, que es colaborar en la casa, apropiarse de la casa, cuidar los hijos, etcétera, etcétera. Entonces ahí el tema de la resignificación también tiene que ver con ese asunto de cómo como hombre yo hago la reflexión, me cuestiono, me pregunto sobre lo que he hecho como hombre y eso cómo lo transformo y cómo esas actitudes transformadoras de género hacen parte muy diferente de lo que significa ser un nuevo hombre o la masculinidad tradicional. Pero sí, la idea es que exista esa mirada de igualdad y en ese marco de la igualdad, las mujeres son las que deciden sobre su cuerpo y hay que preguntar por lo menos si la otra quiere. Y en ese sentido, el consentimiento, claro que sí. Bueno, Juan José tiene otra. Dice, ¿qué sucede cuando un hombre no sufre un proceso de socialización masculina tan fuerte como la de sus pares? O cuando ese hombre es rechazado por sus pares y por lo tanto no participa de esa socialización. Pueden suceder muchas cosas. Yo creo que lo que yo decía al comienzo, yo me sentía muy estropeado y muy violentado porque no era un niño común y corriente. Entonces, de pronto corría como no corrían los niños, ahora ya sé correr así, eh, pero en ese entonces no. Entonces, es muy difícil. Por ejemplo, Juan dice, si no fue criado con un proceso de socialización masculina, eso significa que los padres o los adultos significativos para ese chico o esa chica, no, para ese chico en este momento, en este caso, están muy tranquilos con eso y tiene, por ejemplo, el primer apoyo fundamental que es de su familia. No lo vamos a socializar como se socializa a los machos. Eso es muy importante. A la mayoría de las personas LGTB, quienes nos rechazan inicialmente son las familias, porque no es porque no quieran, no nos quieran, es porque sufren.
y porque sufren de pensar que vamos a ser rechazados, que vamos a ser insultados, que, ¿cierto? Y en el otro caso, yo sí creo que el asunto es cómo se vive ese rechazo de los pares. Yo creo que hoy hay una opción diferente, Juan José, de hacerlo y de entenderlo diferente, y ya digamos que los chicos jóvenes un poco, porque no significa que ser joven no significa no ser no macho, han aprendido. Entonces, en ciertos espacios, en ciertos colegios públicos, por ejemplo, ya hay apertura, en ciertas universidades, sobre todo públicas, también hay apertura, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí sí hay una forma, pero si no se socializa en la familia desde la mirada del macho tradicional, hay una cosa muy buena que está pasando ahí, y es que va a tener el apoyo de esa familia para poder ser. Bueno, yo metería ahí la cucharada, no espero no meter Dale, la claro. pata, pero yo diría sencillamente no pasa nada. Frente a la primera pregunta de qué sucede cuando un hombre no sufre Sí. un proceso de socialización masculina tan fuerte como la de sus pares. Y en este momento acudo, por ejemplo, a una novela que me encanta, que es El olvido que seremos, donde me parece a mí que hay dos tipos de hombres, sí, dos hombres muy distintos a la masculinidad hegemónica, en el sentido de, por ejemplo, el narrador siempre plantea y defiende que su papá le decía mi amor, ¿no? Una cosa, pues, un anatema para, ¿cierto? El momento, para el hombre, ¿no? exacto, pues que entre hombres, es decir, un padre jamás le podría decir a un hijo mi amor, pues que porque quién sabe qué, lo va a volver femenino o homosexual o qué sé yo, ¿cierto? Y sencillamente me parece que es de reivindicar, es decir, la negación pues del afecto entre hombres en el sentido del cariño, o pues voy a esto, seguramente para un hombre, a un papá será más fácil decirle a su hija mi amor que Claro. decirle a un hijo, ¿no? Exacto, Entonces, y abrazarla. Y... ajá, Sí, eso exactamente, es verdad. no. Pues yo que amo a Héctor Abad papá, no tanto al hijo, perdón, que es el que escribe El olvido que seremos, yo creo que Héctor hijo tuvo una maravilla de papá, un señor Sí. absolutamente maravilloso, un ser abierto para ese momento en muchas cosas, un ser político hacia la igualdad, hacia la justicia, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese hombre y ese tipo de hombres siempre también han existido, esos hombres que también se han ido en contra. Entonces, fíjate, no pasó nada para Héctor, y seguramente para él y la relación que parece que tuvo con su padre fue maravillosa, que me la envidio en ese sentido, tener un papá como él. Pero yo creo que para otros el tema es que no tuvieron ese papá que los respalde. Por eso yo digo, si es desde los papás, es una maravilla. Y si, Wilson, la cosa más tenaz que yo creo que los hombres nos hemos negado es la demostración de afecto. La demostración de decirle al otro te quiero, cómo estás de bonito, que no significa ser homosexual o que el otro es objeto erótico para mí, ¿cierto? Entonces, en ese sentido creo que hay transformado, pero yo creo también que eso se ha transformado. Los chicos en la universidad hoy se saludan de abrazo, de pico, y así sea la mano como se la dan así, no sé qué, pero hay unos abrazos y un afecto, y yo he visto un poquito de movimiento en ese afecto entre los hombres. Cuando yo fui decano hasta el año 2019, cambié mi oficina, porque el bloque 9, yo tenía en la oficina mía inicial de un decano, estaba por allá en una esquina, y yo la cambié al lado donde era el vicedecano, porque uno tenía una mirada así de la Plaza Barrientos, y yo veía cosas maravillosas ahí, de expresión de afecto, de cómo se encontraban los muchachos. Entonces creo que eso ha ido cambiando, y hay que hacer la lucha por eso, con todo el respeto, con toda la mirada de que el consentimiento de quien coge mi cuerpo, de a quien abrazo, de a quien le doy un pico, eso está claro. Sí creo que hay que reivindicar que los hombres podamos expresar afecto. Claro que sí. Natalia, no sé si leo tu comentario o le abrimos el micrófono a Natalia para que de pronto nos lo diga Como quieran. con su propia voz. Natalia, ¿qué quieres? ¿La leo o quieres intervenir y de pronto parafrasear lo que escribiste? Ok, ya me abrieron el micrófono.
No, pues Hernando, que sí quedo con unos deseos de leer, vamos, esa investigación. Al principio, digamos, con la introducción que hacías de cómo muchas veces pues la masculinidad es algo a lograr, como un estatus, pues eso me recordaba, es un libro que a mí me marcó y que pues lo leí pues, incluso estando en el pregrado, como identidad masculina, donde pues Elizabeth Badinter plantea cómo todo el tiempo hay que estar demostrando la masculinidad, ¿cierto? Y por eso pues los ritos de iniciación en las diferentes culturas, también relatabas un rito muy propio de nuestra cultura paisa, llevar al adolescente al prostíbulo, que es su vida sexual. Entonces, sí, el título también, Hacerse hombres, pues me hace un poco como esa inquietud muy en esa vida de Elizabeth Badinter. Sí, Natalia, dame un segundo, ahí, y es que también fue a propósito de ese hacerse hombres, porque es la oportunidad también de resignificarme, de tener la posibilidad, como decía Manuel ahora, pues que los hombres entiendan que hay que pedir consentimiento, que es que el cuerpo de las mujeres no nos pertenece, que es que el cuerpo ni la sexualidad de las mujeres nos pertenece. Entonces ese hacerse implica ese resignificarse, ese ir dando un paso adelante y quizás dos atrás, pero es la posibilidad, como dice Elizabeth, y Elizabeth Badinter es una de las mujeres que se adelantó también al tema de las masculinidades, que todo el tiempo tenemos que estar demostrando que somos hombres. Y en ese sentido, pues estoy como deseosa de saber un poco de esas conclusiones, las luchas internas y externas que han tenido que llevar a cabo pues los hombres hoy, porque ya uno ve los hombres que han deconstruido, han cuestionado mucho todos esos roles tradicionales y ya se permiten, como decías, pues mostrarse más afectuosos, estar, digamos, ayudando o también ejerciendo, digamos, la paternidad, turnándose con la mujer el cuidado del niño, pues las trasnochadas, etcétera. Entonces, me parece que en esas acciones uno ve que esas acciones son producto, digamos, de una deconstrucción. Entonces, me interesa saber un poco como esas luchas que ellos refieren frente a lo hegemónico, lo que siempre, digamos, se ha transmitido oralmente, tienes que ser de esta manera, y cómo, digamos, han hecho para desligarse de todo ello. Tú me haces pensar en ese asunto del qué dirán, ¿no? El qué dirán. Y como una película de Almodóvar, el tema es que los hombres vivimos muy pendientes del qué dirán. Entonces, yo de pronto, porque es que además los mandatos de la masculinidad nos agobian, nos hacen daño. Es decir, a veces yo no, a veces yo, perdón la expresión, a veces yo no quiero tirar. ¿Y por qué tengo que tirar? Porque soy hombre, entonces tengo que estar listo y tengo que hacer, porque si no, la compañera o el compañero me cuestiona mi masculinidad. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que ese resignificar es decir, no, yo como hombre no siempre tengo que estar listo para el sexo, o no siempre quiero. Hay un videito muy chiquito que se llama Numeral Hombre No Macho, que yo hice con ONU Mujeres. Mírenlo, dura menos de 3 minutos. Y yo no quería ver como los hombres, el 45% de los hombres violentan, no sé qué, o el 50% por cualquier cosa, sino quería decir, yo soy hombre y doy afecto a mis amigos. Yo soy hombre y no siempre quiero sexo. Ese tipo de cosas, como poder dar otra mirada de lo que significa esa deconstrucción, de poder establecer que no dejo de ser hombre si no hago las cosas que siempre me han pedido en esos roles tradicionales. Ojo, siendo conscientes, haciendo la resignificación que se merece y no la idea de las nuevas masculinidades, que es establecer que es que como yo ayudo en la casa, pues soy un nuevo hombre, o como trapeo, soy un nuevo hombre. No, tiene que ver con el asunto de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y cómo eso sí cambia. Lo otro es que sí hay, y creo que la pregunta de Juan José un poco la puedo ir respondiendo, la que sigue ahí, en que yo sí creo que los hombres hoy quieren hacer una reflexión y están buscando espacios, pero hay mucho miedo de nuevo por el que dirán.
Entonces, si ir a un espacio donde se trabajan las masculinidades es pensar que va a dejar de ser hombre, o que eso es para maricas, o que eso es para aquello, ahí hay una lucha muy grande todavía. Y está el otro extremo de hombres que han empezado a trabajar. Entonces, miren, aquí yo decía al comienzo también, hay grupos de hombres que están trabajando. Están los hombres, el grupo de los derechos de los hombres, que es un grupo muy gringo, que tiene que ver con que, ojo, las mujeres nos están quitando nuestros derechos, es súper conservador y una mirada conservadora, ¿cierto? El otro grupo del Promise Keepers, los mantenedores de la promesa, que tiene que ver con ese mismo conservadurismo, pero desde lo religioso. Entonces es muy tenaz porque la religión protestante, mucho más que la católica, digamos, practica las cosas que se dicen en la iglesia. No, los católicos van a la misa y entonces van a la misa y pecan y rezan y empatan y bueno, todas esas cosas. Los protestantes son mucho más comprometidos, digámoslo así. Y en ese sentido de ser mucho más comprometidos, las mujeres también van a las iglesias. Entonces, por ejemplo, yo conocí parejas y familias protestantes cercanas, gringas, yo recuerdo estudiosos con doctorado, pues con de un nivel, no, nada pues de las iglesias que la gente dice, es porque son ignorantes, no. Y él la miraba a ella y ella se callaba. Y nadie pensaría que eso es violencia. Claro que es violento. Era yo voy a hablar y cállese porque yo voy a hablar. ¿Cierto? Y en ese sentido, entonces los Promise Keepers dicen, es que Dios es la cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la familia, y empiezan a justificar a través de asuntos religiosos todo el tema de un esquema de una familia tradicional, pero sobre todo de unas relaciones de género donde el hombre es la cabeza y la mujer se somete. Y eso hoy lo estamos viendo de una manera muy tenaz. Entonces, ahí hay un asunto que tenemos que ir viendo cómo es que sí se hace conciencia de parte de los hombres para estar. Pero también hay otros grupos que entonces se han vuelto masculinidades alternativas. Ojo con lo que voy a decir, por favor. Y es que tampoco. Entonces, creen que ponerse tacones y una falda y salir a reivindicar los derechos de la mujer es ser un nuevo hombre o un hombre resignificado. Perdónenme, no. El asunto tiene que ver con las relaciones que se dan. Ahora, quien se quiera poner tacones, quien sea no binario, como se está hablando hoy, que si tiene una identidad diferente o no la quiere tener, eso ya es otra cosa. Pero sí me hago entender. Entonces están desde los grupos más conservadores que están diciendo a los hombres no nos quitan el poder, hasta los otros que están diciendo yo soy como las mujeres y entonces hago eso. Y yo a muchas mujeres de grupos feministas del país, lideresas del país, les molesta mucho eso porque sienten como una caricaturización del tema de lo femenino. Entonces, hay unas miradas. Entonces, unos hombres, yo hago parte de una red que se llama Men Engaged, hombres comprometidos. Y son redes de hombres en muchos países en el mundo, están en todos los continentes y se trabaja todo el tema de deconstruir la masculinidad hegemónica y de ser aliados o socios o prójimo de las mujeres en la búsqueda de la igualdad. Y son grupos muy interesantes de reflexión y todo. Entonces, Juan me preguntaba que si dentro de los propósitos del estudio estaba que los participantes se cuestionaran, digamos, no explícitamente, pero implícitamente sí, porque y fueron pensando, mira, esto yo lo hacía y no, pero estos grupos o esta red de Men Engage, en Colombia hay la Mesa Nacional por la Igualdad de Género, de hombres por la igualdad de género, de la cual yo hago parte, y trabajamos ahí sí en esas opciones, pero en talleres, en conferencias más específicas sobre eso, que ya tienen más ese propósito de hacerlo. El estudio, yo creo que si alguien lee conscientemente el libro, que yo tampoco quería, yo no sé, Wilson, qué dice, pero yo que lo ha visto en algunos párrafos o apartes del libro, yo quería que fuera, sí era una investigación, pero que como libro fuera entendible. Que no fuera harto, que no fuera un bodrio de un producto de un doctorado, sino que realmente la gente en la academia y fuera de la academia lo pudiera entender.
Entonces, también es como esa mirada de sí, hacia eso tenemos que ir, pero también hay que investigar. Es decir, es esa combinación que se da, y sí existen grupos y trabajos. Ojo cuando un hombre se te presente, porque también ha habido eso, que los hombres ahora algunos que están en los grupos alternativos se presentan: hola, mucho gusto, soy Manuel, un hombre deconstruido. Pues, ¿qué es un hombre deconstruido? Todos tenemos que estar luchando todo el tiempo con eso, porque es que el machismo está metido de manera muy fuerte en esta sociedad y en las formas como actuamos. No sé si ahí cogí las dos cosas. Bien, bueno, a propósito de este último tópico, tu población fue pues variada. ¿Qué diferencias pudiste encontrar entre pues los que tenían menos educación y los que tenían más altos estudios o que estaban inmersos en el mundo de la academia? Mira, dos o tres cosas así muy llamativas. Uno, el tema del ser padres, ¿cierto? Ese tema del ser padres para los hombres de clase más popular o de estrato social más bajo, la idea de que ellos, un imperativo sí era tener hijos, y eso se hizo evidente. Tener hijos era importante. Y para los otros era que los hijos no fueran un obstáculo en su trayectoria de vida, o en sus estudios, o en ganar más dinero, o en escalar en el trabajo. Otro elemento es que digamos como los de estratos económicos más altos, la idea era soy políticamente correcto, pero aún con los pares no puedo. Es decir, los pares le ganan, pero en la familia y todo, son hombres, digamos, un poquito más conscientes. Los hombres de estratos populares eran más francos en ese sentido. Ah, no, estoy muy berraco, pues ¿cómo así? Entonces yo tengo que dejar y no sé qué, y se mostraban mucho más auténticos en ese sentido. Y el tema de la paternidad, yo sí creo que ahí hay una diferencia. Uno es que una similitud es que ya todos quieren paternar y tener la opción de que ser padre no es ir dejando muchachitos por ahí, sino que es una acción que tiene que involucrar la responsabilidad de todos. Y lo otro es que los más de estrato o más estudiosos o con más estudio, sí tenían muy claro que quieren ser padres, que quieren paternar, pero ¿en qué momento? Eso es diferente. Okay. Gracias. Yo ahí tengo la hipótesis, bueno, desde el cine, por ejemplo, pensando en el cine de Víctor Gaviria, bueno, y viviendo pues prácticamente toda mi vida aquí en Medellín, tengo la hipótesis que las clases populares están muy vinculadas con un pensamiento muy rural, ¿cierto? Entonces, la cuestión rural de tener muchos hijos, bueno, por razones económicas para el campo, o porque no hay métodos de sí, el acceso a métodos anticonceptivos. Pero no es sino ir a los barrios populares aquí, y estos barrios parecen pequeños pueblitos, ¿no? La música, los parques, los niños jugando, mientras que tal vez para las clases altas ser hombre no necesariamente significa tener hijos, sino que tendrá que ver con otros objetivos. No sé qué piensas ahí, Hernando. Sí, es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los hombres de más estudios, con más dinero, o lo que fuera, era más como, sí, hijos sí, pareja sí, pero que no estropee mi proyecto de vida. Y si mi proyecto de vida primero es hacer un doctorado o estudiar una maestría o escalar en el trabajo, y entonces me tengo que preparar más y todo, pues no. Mientras que para los otros no, es más ese sentido gregario y todo este asunto, que Víctor lo trabaja en la última película de él, si no estoy mal, la de la mujer, ¿cómo se llama? La mujer del animal. Uf, que a mí es brutal, o sea, ahí, o sea, yo creo que esa película nos debe hacer vibrar y sentir todo el repudio por las violencias hacia las mujeres, y esa idea
del no consentimiento, de que el cuerpo, de que ella me pertenece, etcétera, etcétera, de ese señor popular y todo, como en la actitud del usted no sabe quién soy yo, ¿no? Frente a esa mujer. Sí, yo creo que eso también tiene mucho que ver. Bueno, ya que estamos hablando de cine y como para ir poco a poco pues terminando, y como somos un grupo de estudios fílmicos, pues por favor. Nuestro postre siempre es el cine. Por aquí preparé busqué unas 2 escenas. Hay una, es que es larguita, lo que pasa es que es larguita, pero es que no tiene pierde, porque es este tipo al que finalmente descubren que había salido a trabajar todos los días como una mascarada, pues como para demostrar que no había perdido el trabajo. Fuera de eso, luego se metieron en los negocios turbios por ahí con una plata prestada del papá. Entonces, para ir también como motivando... Wilson, vieron también, me imagino, donde el protagonista es Javier Bardem, Días de Atardecer o algo así, que también tiene que ver con los hombres que se quedan sin trabajo. ¿La vieron? Bueno, no sé si estoy como... Los lunes al sol. Los lunes al sol. Sí. Hace mucho, no me acuerdo mucho, pero sí. Es muy similar a la temática que estás tratando. Lo que les quería decir es que por favor hagan algo fílmico. Yo les ayudo, yo estoy feliz, yo me meto. Claro, bueno. Ojalá que podamos mover algo como que pudiéramos hacer, yo no sé, un documental, algo, ya ese lenguaje que ustedes tienen tan bonito y que puede tocar tanto, qué bueno sería. Claro que sí, de hecho, una de nuestras intenciones es incursionar pues en el video ensayo, entonces ahí podemos hacer algo. ¡Qué nota! Sí. Bueno, entonces les voy a compartir pues la escena de la que les hablé, donde hay un derrumbamiento literal pues de este hombre al verse, digamos, descubierto en la mentira que quiso. Un ejemplo, dijo que lo iba a matar y lo hizo. Ese hizo, que está en lugar de matar, es el proverbio. Dos chichipatos menos y me queda un solo plomo. Bueno. Ahí entonces, a ver, ¿qué opina Hernando, pues? No, pues usted no sabe quién soy yo. Ese de lo que no me... Pero fíjate, es como que si los hombres no... Con lo de la canción del taxi, es como si lo que a mí no me gusta, usted lo tiene que hacer como le parezca. Y mira la hegemonía ahí. Yo soy el del poblado, no sé qué, cojo un taxi, vengo a esta mierda, usted es un taxista y yo no sé qué. Es como también la mirada que les decía ahorita de esta película argentina, que ojalá la puedan ver, de clases, y la mirada también entre hombres en el manejo del poder. Entonces, como usted no sabe quién soy yo, entonces lo que hago es matarlo, y el otro tiene el arma. Entonces, todos demostrando su poder desde su posición de macho. El taxista que lo compró y que tiene el taxi, y el otro que tiene el arma, y el otro que es el que sabe y el que se siente de otra clase. Es como todo ese asunto de yo no compito. Yo compito, pero no dejo que me gane. Y la competencia aquí va más allá. Es como... para mí se resume en ese, usted no sabe quién soy yo, que hace tanto daño. Yo les he dicho aquí a muchos secretarios de movilidad, muchos desde Fajardo, desde cuando Fajardo fue alcalde, que por favor hagamos campañas con hombres en cuanto al tema del tránsito. Los hombres se matan porque el otro se le pasó, y van y le atraviesan el carro, y el otro sale con un arma, y todo eso es... Ahí estoy demostrando el poder que yo tengo, y yo soy macho y no me dejo. Claro. Bueno, le hice otra lectura a las escenas, que eso es lo bonito, ¿no? De todo esto, porque como que el otro te da nuevas vertientes de lectura, porque yo lo había planteado más en
las diferencias entre Fernando, el dramático, y su novio o su amante, el uno del lado de la simbolización, el otro de la acción, pero también hay una, bueno, eso lo trabajaría Bourdieu, hay una violencia también simbólica, ¿no? Por más que Fernando hable, se impone, ¿no? Ante el otro. Es violento, o sea, es decir, es lo que Sí. yo digo, es lo que a mí me parece y es la forma como de minimizar a los otros. Es como yo tengo la palabra porque yo sé, porque yo entiendo y le habla a la mujer del niño de la manera que le habla. O sea, hay otra forma en que se puede hacer quizás y ella lo hubiera entendido y no esa forma, es como esa superioridad moral. Que tampoco, a ver, porque si es como la acción y la palabra, pero la palabra que también daña. Ajá, claro. Sí. Bueno, mis estimados, a mí ya me da pena pues con Hernando, no quiero pues agotarlo, no quiero abusar pues de su amabilidad. No, muchas No sé gracias. no sé si hay otro comentario muy corto. Sí, Ya dice enseguida tenemos Juan José, sí, eso también me hace pensar mucho en que hay que entender las masculinidades, sí, desde una perspectiva interseccional, claro, también confluyen asuntos de clase, de raza, totalmente. O sea, ahí también es que yo hago el tema de que entre los hombres también existe unos temas de poder y que unos hombres minimizan y humillan y maltratan a otros hombres. Esa película argentina para mí fue como una luz así de esa interseccionalidad que menciona Juan José que hay que ver. El patrón. Sí, el patrón o el patrón, Sí. no me acuerdo bien, No. es Netflix, es argentina. Bueno, la buscaremos. No, pues entonces, Hernando, de nuevo mil gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Mucho, muy generoso. Y bueno, espero que en presencialidad pues invitarte a un tinto. Por favor. Para hablar, entre otras, por qué prefieres a Héctor Abad padre que a Héctor Abad hijo, ¿no? Ese chisme, si no, me lo quiero perder, ¿no? Después te lo cuento. Pero sí, Listo. toda la vida. Por la coherencia. Bueno. Sí. No, ese Héctor Abad era un tipazo, ¿no? Héctor Abad, Era un tipazo bueno, y Héctor Abad hijo es más una diva y se escachan ciertas cosas. Entonces, yo creo que Héctor Abad padre era un hombre convencido, con una ideología clara, un hombre muy chévere y muy él en sus cosas. Este es una diva y entonces es machista. Héctor Abad hijo es muy machista. Hay unos temas muy tesos con él, pero bueno, lo conversaremos con un café o con un vino. Exacto, sí. Bueno, entonces, muchas gracias por estar aquí y bueno, por ahí tienes unas Muchas agradecimientos gracias a también del ustedes público. y espero que de verdad haya sido lo que pensaban y bueno, que haya tenido llenado las expectativas y yo siempre estaré para todas estas cosas muy dispuesto. Entonces seguimos el contacto. Listo, Hernando, Claro mil que gracias. sí. Un abrazo. Muchísimas Bueno, gracias. chao. Chao, Wilson. Chao, chicos y chicas y señores y señores.